Compañero, buenas noches. Soy Fabián, soy alcohólico y soy drogadicto. La gracia de Dios, el día de hoy no me vino, no me he robado. Y doy gracias por un día más estar aquí en la agrupación. Que Dios me permite estar aquí en una reunión más. Es como una palabra que siempre digo, no una reunión más, pero a fin de cuentas es una reunión diferente. Porque en cada junta, pues, aprendo algo diferente. Y el tema de trastornos emocionales y mentales, que también nos lo menciona ahí en el 5º capítulo, ¿no? Ahorita lo leían. Y que viene dentro de lo que es un síntoma de la borrachera seca, de los 12 síntomas, que es el sexto. El sexto síntoma, que es miedo al miedo, ¿no? Que me agrada tener. En el miedo, pues en mi caso, cuando trato de evadirlo, cuando no lo acepto, cuando no lo menciono, pues el miedo dentro de mí se apodera cada vez más. En una ocasión, recuerdo que íbamos a la Ciudad de México a un compartimiento como grupo, y también iba el padrino, el responsable de la agrupación, estaba invitado, ¿no? Yo llevaba mi libro azul y lo iba leyendo, y en una de esas me pregunta el padrino qué es lo que estoy leyendo. Pues estoy leyendo el tema con el que vamos a ir a compartir, y le digo, pero no se me queda nada de lo que estoy leyendo. Y me dice, pues qué es lo que sientes, ¿no? Le digo, pues tengo miedo, ¿no? Porque vamos a un grupo grande. Cuando hablo de un grupo grande, donde había un grupo 24 horas, donde había muchos anexados. Entonces me dice, pues yo te voy a sugerir que cuando tú subas a la tribuna, lo primero que expongas es tu miedo, que digas que tienes miedo. Pero pues ustedes saben, ¿no?, que luego muchas veces el orgullo es el que primero se manifiesta, ¿no? ¿Cómo voy a decir que tengo miedo? ¿No? Se supone que voy a compartir. Y bueno, ya llegamos al grupo, ya nos sentamos, ¿no? Nos hace la mención el coordinador, que quién va a pasar. Inmediatamente yo aviento un compañero, ¿no? Le digo, pasa tú. Hoy sé que estaba yo evadiendo. Y ya se baja el compañero, y luego dicen, algún otro compañero que viene del grupo compartir, y entonces ya no estaba el otro que estaba conmigo, ya se había parado al baño, ¿no? Y entonces en ese momento me paro, ¿no? Y yo iba temblando, ¿no? Porque pues sí, eran bastantes anexados. Y luego la tribuna pues estaba muy alta, ¿no? Donde estaba la tribuna pues estaba más alto, pues. Y me subo y empiezo a tartamudear, empiezo, ¿verdad? Me presento y todo. Pero me acordé de lo que me había hecho el padrino. Y entonces lo primero que les dije, compañeros, pues fíjense que el día de hoy yo tengo miedo. Tengo miedo porque pues no me imaginaba estar enfrente de tantas personas. Y cuando yo hablé de ese miedo, pues empezó a salir, ¿no? Como siempre, empiezan a venir las palabras a mi mente, y empiezo a compartir. Empiezo a dejar a un lado el tratar de recordar lo que yo había leído, sino empiezo a hablar de mi experiencia, ¿no? Y el miedo se va. Y esta parte, compañero, cuando hablan de un trastorno, sé que el trastorno pues es una conducta, ¿no? Es
una conducta que regularmente tenemos los adictos. Pero dice que el principal sentimiento o pensamiento que me llega a mí es la angustia. La angustia. Y que después de esa angustia viene lo que es la fobia. Y entonces la fobia, pues es lo que me hace vivir este tipo de trastornos, estas conductas, pensamientos y también emociones. Y compañero, cuando yo veo esta parte, ¿verdad? Dice por ahí en el libro del Sano Juicio que hay eventos traumatizantes, ¿no? Que no nos permiten tener esa mente despejada, que no nos permiten hacer o vivir cosas diferentes, ¿no? Sino siempre estamos como que al pendiente de todo. Y entonces, compañero, cuando viene esta parte, ¿verdad?, que me lo menciona el libro, ¿no?, de la borrachera seca, de los 12 síntomas, me habla también de esa parte, de esos eventos traumas. Yo me preguntaba muchas veces, ¿no?, o sea, ¿por qué le tengo miedo a la gente? A veces sucede eso, ¿no? Me llegan esos miedos, de tenerle miedo a la gente. Podría decirse que muchas veces vivo el pánico escénico, ¿no?, al pararme aquí enfrente y hablar. ¿Por qué? Porque tengo miedo a la burla, tengo miedo a exponerme, ¿verdad?, a través de ventilar mi mente. ¿Qué van a decir? Y eran cosas, ¿verdad?, que como ahorita te compartía, ¿no?, cuando iba yo a los grupos. Fíjate que llega un momento en que yo pierdo ese miedo en los grupos de compartir, cuando puedo entender y comprender que estoy entre personas iguales a mí, ¿verdad?, que no me van a juzgar, no me van a criticar. ¿Por qué? Porque pues somos muy similares, padecemos la misma enfermedad. Llega un momento, compañero, que ahí, ¿verdad?, llega a esta parte, ¿verdad?, de perder sus miedos o ese pánico escénico, que viene desde una fobia, y entonces ya no deja de ser un problema esa parte para mí, poderme parar enfrente, poder hablar de mí, de mis experiencias, ¿sí?, de lo que he conocido. Y entonces digo, no creo que yo ya trascendí ese miedo. Yo creo que yo ya trascendí ese miedo porque ya puedo hablar con más libertad, ya no me guardo cosas. Pero fíjate cómo es esta parte de mi enfermedad, ¿no? Esas conductas que muchas veces pues no me doy cuenta cuando están sucediendo, cuando las estoy llevando a cabo. ¿Por qué? Porque efectivamente perdí el miedo en los grupos de hablar, pero cuando era allá afuera, el miedo se presentaba. ¿Por qué? Porque afuera pues no vivía, no tenía la misma confianza. Y no porque afuera hablara yo de mis situaciones o de mi vida de alcoholismo, sino porque afuera, al hablar de otras cosas, ¿no?, se presentaban los miedos. ¿Y si la riego? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no digo las palabras, ¿verdad?, exactas? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se van a reír? ¿Se van a burlar? Porque no tengo esa confianza en mí para poderlo llevar a cabo allá afuera. Entonces el miedo, la fobia, pues sigue apareciendo, ¿sí?, en otro ambiente social.
Cuando yo, ¿verdad? Ahorita hablaba, ¿no?, de la importancia de empezar a revisarte y empezar a ver de dónde proviene todo eso. Esos eventos traumáticos o esos sucesos que han impactado en mi vida emocional y mental. Y entonces me hacen ver, ¿verdad?, en dónde surgió esa fobia hacia las personas. Porque antes, también te quiero decir que cuando existe el miedo, pues aparece su hermanito, el temor, ¿no? Entonces el temor me lleva a imaginar lo peor. Por eso yo imaginaba, ¿no? Mi mente imaginaba, se van a reír, se van a burlar, ¿no? Me van a criticar. Entonces aparecía su hermanito, ¿no?, el temor. O sea, el miedo es algo que realmente sucedió en mi vida. El temor es cuando se presenta algo similar de lo que me sucedió en mi vida y empiezo a imaginarme lo peor. O lo mismo que sucedió, me va a pasar otra vez lo mismo, ¿no? Mi pinche imaginación enfermiza, ¿no? Que inmediatamente lo primero que empiezo a imaginarme lo peor. En vez de imaginarme lo mejor, me imagino lo peor. Y ese se vuelve un obstáculo para mí, ¿no? Porque entonces empiezo a vivir entre mis propios temores. Empiezo a ser un ser huidizo, temeroso, ¿no? Y entonces, compañero, ¿qué es lo que pasa? Yo recuerdo una ocasión, ¿verdad?, cuando yo iba en el kinder y lo he compartido, ¿verdad?, esta parte de mi vida. Cuando yo llego al kinder y en esos primeros días recuerdo que la maestra decía: si no traen la tarea, les voy a poner unas orejas de burro, y agarró unas orejas que estaban hechas con cartulina blanca y nos las enseñó. Pero pues yo no me atrevía a decirle que yo no alcanzaba a ver bien el pizarrón. Entonces, cuando se trató de copiar la tarea del pizarrón, pues yo no la copié. Recuerdo que al otro día, cuando llegamos y empieza a pasar por cada banca de los alumnos, empieza a revisar las tareas hasta que llega a mi banca, y entonces, cuando revisa, yo me quedo callado, no traía nada. Y entonces en ese momento, compañero, lo que hace la maestra es que me levanta, me lleva hasta el frente de los niños, me pone las orejas de burro, me voltea hacia la pared en una esquina, ¿no? Y cuando me da otra vez la vuelta hacia ver a los niños de frente, todos empiezan a reír. Ahí había dos cosas, ¿no? Una, primero, el qué van a decir los demás si yo les digo que yo no alcanzo a ver bien el pizarrón. Y la otra, ¿verdad?, cuando empiezo a ver cómo se empiezan a reír y empiezo a grabar todas sus caras. Empiezo a grabar todas sus caras. Entonces comprendí por qué, por muchos años, porque no te voy a hablar de meses, por muchos años, yo vivo con esa fobia, con esos temores. Y luego cuando en otra ocasión me lo refuerzan, fíjate, ya en la secundaria, la misma situación, me sentaba yo hasta atrás y me escondía de la maestra para que no me pasara al frente del pizarrón, y entonces me escondía atrás de los compañeros. Y cada vez que volteaba así como que esa mirada, ¿no?, a ver quién pasó, yo inmediatamente me escondía atrás de él. Hasta que en una ocasión esa maestra de matemáticas agarró y me dijo: a ver tú, el que te estás escondiendo allá atrás, pásale para enfrente. Y entonces me pasa para enfrente, ¿verdad? Y me dice: nos vas a explicar el problema que estamos viendo, es problema de matemáticas. Y yo, pues inmediatamente me sentí frío, ¿no? Me sentí frío, me sentí temeroso, con ganas de salir corriendo, ¿no? Y en ese momento me dice, ¿no? Pues es que, ¿por qué me ves así? Me dice la maestra, porque yo la veía con mucho miedo. Y yo no le contesté en mi cabeza. Me dice: o estás ciego
Hijo de su pinche madre. Fíjate, sin saberlo, ¿no? Cuando me dijo eso, fue otro suceso que impactó. Estoy hablando de una parte traumática. Y todos se volvieron a reír. Imagínate, un salón de 45 alumnos, y todos se empiezan a reír. Y entonces yo me agaché la cabeza y yo quería salir corriendo. Y en ese momento suena el timbre, ¿no? Para que se acabe la clase. Y era la última clase en ese momento. Y entonces fue como mi salvación, ¿no? Y entonces yo le empecé a tener miedo a la maestra, ¿no? O sea, cuando yo entraba, más bien empecé a dejar de entrar a su clase de matemáticas. Iba, y cuando nos tocaba la clase, yo me salía y me iba y me escondía en la escuela secundaria pues era grande, ¿no? Y me escondía para no entrar. Porque el hecho de verla era el recordarlo, el evento, y lo que me hacía sentir, ¿no? Porque ya después me hizo sentir una vergüenza. Y entonces, compañero, ¿qué es lo que pasa? Viene esta parte de ese evento, ¿verdad? Traumático. Por eso después entendí, compañero, que por qué yo le tenía miedo a las reuniones, a donde había gente, donde había bastante gente. ¿Por qué yo le tenía miedo a la gente? ¿Por qué me volví huidizo de no? Cuando había una reunión o algo, siempre me apartaba. O hasta dentro diciendo en una reunión donde no me podía salir, me apartaba. Estaba siendo huidizo porque estaba aislándome. Estaba huyendo de esa parte, ¿verdad? Donde me podían involucrar hasta en una plática y yo no quería. Porque venía la parte del trastorno. Porque ese es un trastorno. Huir, apartarse, alejarse, quedarse callado. Es una reacción que yo empecé a tener desde muy niño. Estoy hablando del kinder, 5 o 6 años. Desde ahí lo empecé a vivir, esa parte de trastorno. Yo no entendía, ¿verdad? Como muchas veces, aparte de esta parte de la burla, de esas caras que se me quedaron grabadas por muchos años, que es lo que ocasionaba, ¿no? Cuando vuelves a vivir el evento, vuelves a tener la misma conducta. ¿Por qué bebía? Cuando a los 14 años yo empecé a beber. ¿Y sabes por qué me gustó el alcohol? Porque rompía con la conducta, rompía con el pensamiento, rompía con el miedo, me podía enfrentar, ¿no? Podía hablar. Y entonces cuando el enfermo como yo está en una reunión donde hay alcohol y está tomando, empieza a hablar hasta de lo que no sabe, porque es el momento, ¿verdad?, que yo aprovecho para hablar y expresar lo que yo pienso, donde ya no tengo ese miedo que me está haciendo que huya de la situación y estoy empezando a hablar, ¿verdad?, hasta de lo que no sé. Yo hablaba de todo, de fútbol, de política, de todo, sin saber nada, ¿no? Y quería ser hasta esa persona, ¿verdad?, que daba la mejor opinión, ¿no? Como que ganarle a los demás, ¿no?, en lo que están diciendo, ¿no? Y muchas veces hasta me inventaba cosas. ¿Para qué? Para sentirme en ese momento superior, ¿no?, a los demás. Pero fíjate cómo por eso en un momento pues me gustó el alcohol, ¿sí? Porque ahí se rompía esa parte de mí, ¿no? Entonces me convertía, ¿no?, en esa otra persona que estaba aislada y callada, me convertía, ¿no? Pero regresaba el trastorno. Regresaba el trastorno cuando yo llegaba, ¿verdad?, alcoholizado y drogado y hacía mis desastres, ¿verdad?, afuera y dentro de la casa, ¿verdad? Y entonces volvía otra vez a vivirlo, ¿no? Voy a salir y me van a ver, ¿no?, a las personas que ofendí, ¿no?, cuando andaba drogado y alcoholizado, ¿no? Me van a ver. Entonces, ¿qué? Otra vez regresa el trastorno, ¿no?,
a huir de la situación, ¿no? Entonces yo lo que hacía era meterme un día o 2 días en la casa, como pensando yo, fíjate, que se les iba a olvidar, y después salía, ¿no? Y lo primero que hacía era volver a tomar. O sea, yo estaba huyendo de esa parte. Yo no entendía de esta parte cuando yo le tenía miedo a las mujeres. Fíjate que eso hasta me llevó a tener una confusión de mi sexualidad, por tenerle miedo a las mujeres. Pues que ese es de plano, ¿no? Putón, maricón, ¿no? O me gustarán los hombres. ¿Por qué no me puedo acercar a una mujer? ¿Cuántos años viví yo con el reprimir, ¿no? Mis palabras? Y vuelvo otra vez a la parte del inventario, ¿no? Cuando hago esa revisión, pues también viene esa parte de niño. ¿Cuántas veces, verdad? Desde esta edad, 5 o 6 años, empecé a escuchar los gritos de mi madre hacia mi padre y los de mi padre hacia mi madre, ¿no? Y ser testigo de esos enfrentamientos, ¿no? Al estar ahí parado y estar viendo cómo se estaban enfrentando uno con el otro a través de palabras, ¿no? Y a veces querían llegar hasta los golpes, ¿no? Porque mi madre sí llegaba al momento que llegaba a los golpes, ¿no? En su desesperación, en su impotencia. Y entonces empezarlo a vivir, ¿no? Esos gritos, ¿no? Y entonces ya de grande, ¿verdad? Empiezo a ver, ¿verdad? A través de esto, ¿verdad? De la revisión, de la escritura, ¿verdad? De los inventarios, de dónde proviene esa parte de esos miedos, ¿no? ¿Por qué me encabrona que las demás personas me griten, ¿no? Y más siendo una mujer, porque créeme que tanto el hombre no, sino siendo la mujer, ¿no? Yo decía, ¿verdad? Confundido, ¿verdad? Sin saberlo, ¿verdad? Yo decía, pues es que es la parte mía de como hombre, ¿no? De que una mujer, pues no me debe de gritar, cabrón. Pero no era cierto, compañero, con el tiempo, y esto también lo traje por muchos años, traer esta parte, ¿verdad? Sí, porque llegaba la parte, cuando me dicen, ¿no? ¿Qué sentías cuando tú veías a tu madre gritarle a tu padre? No, pues sentía miedo, cabrón. ¿No? Sentía miedo. Yo llegaba un momento en que yo le quería decir, ya cállense, ¿no? Ya cállense. Y sí lo hice ya de más grande, ¿no? Pero ya el pinche suceso ya había impactado en mi vida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando me hacen ver que esos gritos era el recuerdo, ¿no? Era el evento trauma, ¿no? Que yo había traído desde la primera vez que escuché un grito. Y como era repetitivo, compañeros, esos pinches pleitos, pues ese suceso, ese trauma, pues como que iba haciendo más, lo iba haciendo como más mío, cabrón, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Pues entonces cuando llega un momento, ¿verdad? De que cuando mi esposa me gritaba o alguien me gritaba, ¿sabes qué quería responder? Con golpes, ¿no? Hija de la chingada, ahorita me voy a parar y ¿por qué me está gritando? Ahorita le voy a meter un putazo, que se calle, ¿no? A mí no me debe de gritar, fíjate. Pero yo no entendía, yo no comprendía, porque eso es a lo que vengo a la agrupación, a poder aprender de mí mismo, por qué tengo esos pinches trastornos, ¿no? Y que luego, ¿verdad? Dentro hasta la intolerancia conmigo mismo y emputarme conmigo mismo. ¿Por qué sigo haciendo lo mismo, cabrón? Si sé que esto me causa daño. Pero dice el libro, ¿no? Que con los primeros que debemos ser tolerantes es con nosotros mismos. Porque lo leían hace rato, ¿no? No buscamos ser santos, cabrón. Simplemente buscamos, ¿verdad? Tener un avance. Y entonces cuando viene esta parte, compañero, de que me dicen, es que ahí está el putazo, ¿no? Ahí está el suceso que detonó todo el pedo en todo este tiempo de tu vida, ¿no? Los gritos que escuchaste de tu madre. La madre. Entonces cuando me dicen eso empiezo a hacer una recopilación de mi vida, ¿no? De mis sucesos, ¿no? Hacia con las mujeres. Empiezo a como que viene en esta parte de todas esas eventos que han sucedido en mi vida referente a eso. Y entonces digo, no, con razón, cuando una mujer me ha gritado, quiero pararme y quiero meterle un putazo. Pues
sí, güey, porque te quedaste con la parte de tu padre que en ese momento viste que él quería darle un putazo. O sea, tú no le tienes, tú le tienes miedo a la mujer, le tienes miedo a su reacción, le tienes miedo a lo que tú viste en casa, le tienes miedo a tu mamá. Porque, ¿sabes? Llegó un momento, compañero, que yo, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, no, yo ya no quiero pelear. Todo lo podemos hablar, ¿no? Platicándolo, ¿verdad? Dime qué piensas, dime qué te está sucediendo. Lo podemos hablar en esta parte, cambiar nuestra relación, ¿no? De agresión a cambiar nuestra relación, a empezar a comunicarnos de otra manera, ¿no? Pero cuando ella quería empezar a pelear, inmediatamente yo entraba en esta parte, ¿verdad? De ser intolerante, decirle, ¿sabes qué? Sí lo vamos a hablar, pero no me grites. Sí lo vamos a solucionar, pero vamos a sentarnos bien y hablarlo. O sea, me volví intolerante hacia con ella, ¿no? Hacia sus emociones. Porque atrás de la intolerancia, pues viene también el miedo, ¿no? Porque tenía miedo a la discusión. Tengo miedo de que mi hija escuche, ¿verdad? Y viva lo que yo viví en una niñez. ¿No? Yo no quiero que ella escuche esos pinches gritos, yo no quiero que ella escuche todas esas ofensas que yo escuché en una niñez, y por eso, ¿verdad? Llegó un momento en que sí se lo dije. Y cada vez que yo veía en su mirada, y cada vez que yo veía, escuchaba en sus palabras, ¿verdad? Como ese intento de querer pelear, ¿no? Yo tenía ansia, me quedaba callado y me daba la vuelta. Que estoy hablando ya dentro de una agrupación. Entonces, cuando me hacen ver, ¿verdad? Que tantas veces que yo me quedé frustrado por tener una noviecita desde la primaria, ¿verdad? Y secundaria, y luego en la calle, ¿verdad? Con las que vivían ahí en la cuadra, y puta madre, ¿no? O sea, ¿desde dónde viene esta parte, ¿verdad? De no poderle haber dicho a una chavilla, me gustas, ¿no? Quiero andar contigo, ¿no? Quiero invitarte a algo, no sé, quiero platicar, no sé, o sea, balconear mi pensamiento, mi deseo, pues, ¿no? Y en ese momento digo, hijo de la chingada, con razón, entonces, por mucho tiempo, ¿verdad? Eso me impedía hablarle a una mujer, porque estaba como que yo, ¿verdad? No quería escuchar lo que me fuera a decir. Me va a humillar. Me va a decir que no sé ni siquiera cómo llegarle a ella, ¿no? O sea, en pocas palabras me va a decir que soy pendejo, ¿no? ¿Sí? Que no soy igual que los demás niños. O sea, fíjate cómo entra el temor. Ese es el temor. Y entonces, ¿qué prefería? Reprimirlo, ¿no? Tener esa reserva, reservarme y decir, pues, yo llegué a pensar que ninguna mujer iba a ser para mí, ¿no? Yo llegué a pensar que me iba... Es más, esas situaciones, compañeros, me llevaron a pensar hasta morirme a muy temprana edad. Con el alcohol y con la droga. El sentirme un ser, ¿verdad? Que no... Porque llegó un momento en que yo me sentía hasta fracasado como hombre. Y no me gustó, o sea, el pensarlo, el decir, vale madre, ¿no? O sea, ya no sirvo para mi madre, ¿no? Ni siquiera para tener una novia. ¿No? Esta madre, ¿no? Es madre, ya nunca voy a tener una buena relación. Pues claro que ahí nace la parte de la envidia, ¿no? Por eso uno empieza, ¿verdad? Como yo empezaba a querer, ¿verdad? A fantasearme o a tener más bien pensamientos, ¿no? De yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como fulano, yo quiero tener ese aspecto físico que él tiene, el pelo, el color de piel, el color de los ojos, su altura, no sé, ¿no? Empiezo a todo eso es proveniente de mis temores. Por eso el alcohólico empieza a adoptar varias personalidades, anda buscando su personalidad, ¿no? Y no la encuentra. Empieza a ser como uno, empieza a ser como otro, empieza a ser como otro, y dices, madre, pues no le hallo, ¿no? Y esta parte, compañero, pues sí, me traía en mis pinches pensamientos. Dice que hay un primer trastorno, es el obsesivo compulsivo. Porque nada más lo estaba piense y piense. Cada rato venía a mi mente, ¿no? Cada rato.
Así como cuando quieres beber y drogarte, que está el pensamiento ahí siempre estacionado en tu cabeza y te lo está diciendo, así, ¿no? Hacia la otra parte, ¿no? Cada rato estoy en pensamiento, vale madre, no sirvo vale madres, no me someto en una autolástima de mí mismo, no entro en la pinche consideración, y vale madre, ¿no? ¿Para qué llegué a esta vida? ¿No? Si yo quisiera ser como fulano, no lo soy, ni siquiera puedo hablar a una mujer, ¿no? Le tengo miedo a la gente. Puta madre, empecé a sentir un ser fracasado. Empiezo a tener, dice, mira, sensación de sentirse atrapado en un ciclo de pensamientos indeseables. Porque al final de cuentas, pues yo no me esperaba ser así, yo no quería ser así, ¿no? O sea, no aceptaba, fíjate hasta dónde llega mi pensamiento, ¿no? El no aceptar a mis padres, porque digo, pues de mi padre saqué esta parte física, de mi madre saqué esta parte física, hijo de su pinche madre, con razón, y los acepto a ellos, porque no acepto mi cuerpo, no acepto mi físico, no acepto cómo soy, no acepto nada de lo que provenga de ellos, y me empiezo a someter. Porque esos pensamientos nada más era someterme, estar así, ¿no? Y dice, ¿no? O sea, y negativos, tiene una necesidad compulsiva de hacer ciertas cosas una y otra vez sin ninguna razón. Entonces el alcohólico como yo, ¿verdad? Me doy cuenta que el problema no nada más ha sido la sustancia, ¿no? Empiezo a hacer cosas, ¿no? Yo me empecé a volver como muy pinche minucioso para hacer las cosas. Nada más como que era no sé si les ha pasado, ¿no? Pero cuando me ponía, y todavía a veces sucede, ¿sí? Cuando me pongo a hacer las cosas, empiezo, esto ya no sirve, esto ya no sirve, esto ya no sirve, esto ya no se ocupa, esto ya no sirve, esto ya no. Tenía otra conducta, bañarme, ¿no? O sea, bañarme 2 veces al día. Yo no lo sabía por qué. Es un pinche trastorno también, obsesivo. Bañarme, y luego me voy a volver a bañar, ¿no? Y fíjate cómo me sentía yo como sucio, ¿no? O sea, como mi cuerpo estuviera sucio, me voy a volver a bañar, ¿no? Y entonces empiezo a tener esa conducta, ¿no? Pero te voy a decir por qué. Porque cuando yo llego de un primer inventario, compañero, ¿sí? Todo lo sucio que yo veía en mi cuerpo era lo sucio que yo tenía en mi cabeza. Y dejo de tener esa conducta. Dejo de tener esa conducta. Sí me ayudó, o sea, a romper con ese trastorno. Ya dejé de, o sea, sí bañarme, pero ya no de esa misma pinche manera, ¿no? Sí, hacerlo 2 veces. Es más, a veces lo hacía hasta 3 veces al día, cabrón. ¿No? Pero toda la puta suciedad que no me podía quitar del cuerpo, más bien que me quitaba el cuerpo, lo que no veía es que estaba en mi mente, ¿no? La primera limpieza, ¿no? Porque es una parte de limpieza, los inventarios es una parte de la limpieza, ¿sí? De eso, ¿no? Y entonces, ¿sabes, cabrón, no? Se rompo con eso, ¿no? Digo, no, cabrón, pues ya no estoy como con ese pinche pensamiento de que me tengo que bañar. Hasta me sentía raro, porque era una conducta que traía arrastrando de años. Y ya dentro de un grupo te vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Me acuerdo que una vez, de niño, teníamos ahí en la casa un perro, ¿no? Un perro se llamaba Lobo. Muy obediente el perro. Era común y corriente, ¿no? Los pinches perros eléctricos. Y era muy obediente y cuidaba a todos, ¿no? A todos. Salía alguien de la casa y el perro hasta lo acompañaba hasta el camión. Cuando se subía al camión, el perro hace cuenta que ahí terminaba su servicio, se regresaba, ¿no? Y se metía, ¿no? Y estaba así como al pendiente de todo. Me acuerdo que en aquel tiempo pues andaban unas pinches ratas ahí en la casa, ¿no? Unas pinches ratas. Luego me visualizaba como ellas. Entonces,
recuerdo que una ocasión, ¿verdad? Mi padre sí tenía el valor de matarlas, ¿no? Decían, le decía a mi mamá o le decíamos a alguien de nosotros, ¿no? Es que hay una rata, ¿no? Y la vi que se metió ahí abajo de las escaleras, entonces, ¿dónde está ahí abajo? Y se metía y movía todo y hasta que la encontraba y yo escuchaba sus chillidos de la rata y hasta que la mataba, ¿no? Pero no me gustaba verlas muertas, ¿no? Entonces en una ocasión de tantas se mete una, ¿verdad? Y eso fue en la noche en la cocina, ¿no? Y él dice, ahí anda una rata, ¿no? Y agarra y mueve la estufa, ¿no? Y la empieza, ahí en un pinche cuadrito, un cuartito de 3x3, cabrón, empieza a seguir, y se mete el perro, cabrón, ¿no? Y el perro también ahí, ¿sí? Entonces era una pinche ratota que se le para así a mi padre, ¿no? En ese momento se le para y como que se le quiere aventar, como si, pues es un animal, ¿no? Se le quiere aventar y, no manches, yo estaba ahí presente, era un niño, ¿no? Y cuando yo vi la expresión del animal, ¿no? Y cuando yo vi a mi padre cómo se estaba, o sea, agarrando las patadas y cómo hasta el perro también se le aventaba y la chingada, joder, yo estaba ahí presente viendo. ¿Sabes qué causó eso? Empezar a tenerme miedo a ese tipo de animales. El otro día que estábamos en la hacienda, en esta última experiencia, cuando ya había acabado todo, fui a la sala de atrás de primeras y entonces regreso y veo la mitad de una pinche rata, así la mitad que se iba metiendo y el hoyo, un pinche que está ahí. Y me quedo parado, ¿no? Me quedo parado y entonces se mete y ya me camino. Bueno, ya cuando me dijeron que ya me habían dado en su madre los perros, hasta como que me llevó la tranquilidad del espíritu, ¿no? Pero si te das cuenta desde dónde vienen esos pinches sucesos, esos pinches traumas. Entonces, como yo me quedo con eso, compañero, ¿sí? Fíjate lo que me ocasionó. A mí cuando yo en aquella casa, ¿verdad? Que todavía está, ahí vive una de mis hermanas, el cuarto donde yo me quedaba, sí, era para mí, estaba arriba, y entonces para bajar al baño tenía que salir, rodear los otros cuartos, ¿vale? Irme por el pasillo, bajar y entrar al baño, pero todo estaba oscuro, no había focos. Entonces cuando en la noche me hablaba de ir al baño, yo me aguantaba porque entraba mi temor. El miedo era real porque lo había vivido, pero el temor me decía, me va a salir el pinche animal, ¿no? Me va a salir, ¿no? Y entonces llegaba un momento que me aguantaba tanto que ya en un momento que ya no me aguantaba y güey, nomás sentía calientito así. ¿Y qué pasaba? Que al otro día, pues mi madre decía, no, me regañaba. Y yo ni tenía el pinche valor, fíjate, de poderle decir y ventilar, es que no me paro al baño porque me da miedo la oscuridad. ¿Qué va a decir mi madre? Entonces, eso, compañero, me causó pues un grave trastorno, ¿verdad? ¿Sí? Un pinche ser traumado, ¿verdad? Que todas las noches prefería orinarse. Y no te estoy hablando de meses, te estoy hablando de años, porque hasta que yo llegué a la secundaria, lo seguía haciendo. Me acuerdo que una vez en el salón estaba aplicando un examen en la primaria y entonces dice la maestra, quien quiera salir al baño antes de empezar, alce la mano. Y otra vez, o sea, fíjate, el hecho de pararme y que todos sentir las miradas de todos, venía ese pánico. Yo decía, no, chingues, ¿me aguanto? No, pues en esa ocasión recuerdo que creo que íbamos a la mitad de la clase, no sé, y ya no me aguanté, y cabrón, que me orino ahí en la pinche. Y cuando me volteo, pues el charco ahí, ¿no? Y entonces, imagínate, todos empezaron a reír.
otra vez revivo, ¿no? Otra vez, otro pinche suceso, ¿no? Entonces, te dije que a mí se dirigió, te dije que antes de empezar me alzara la mano, ¿por qué no lo hiciste? Mira, ¿cómo le iba a decir, no? Pues que tenía vergüenza. Entonces, me fui a la casa, ¿verdad? Imagínate caminando unas 5 o 6 cuadras a la casa y todo orinado. ¡Puta madre, cabrón! Más, cabrón, ¿no? Me va a ver la gente. Yo en ese momento yo no quería que nadie se asomara, no quería que nadie me viera, cabrón. Entonces, empezaba, fíjate, aquí nos habla, ¿no? De esta parte, ¿verdad? Donde viene en el trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Dice, después de vivir una experiencia traumatizante y de mucho peligro, aparecen los siguientes síntomas. Sentir que la horrible experiencia está ocurriendo otra vez. Esta sensación se repite a menudo a través de pesadillas y recuerdos horribles. O sea, yo te vuelvo a repetir, mi pinche imaginación también está enferma, porque en ese momento yo me imaginaba, voy a salir al baño y me va a salir un animal, ¿no? Y si se me sube, ¿no? O sea, yo hasta esa parte, fíjate cómo hasta dónde van las putas fobias, ¿no? Y si se me sube, parecía que yo ya la estaba sintiendo en las piernas, cabrón, porque revivía el evento, ¿verdad? Lo que sucedió con mi padre, ¿no? Cómo se le aventaba el animal. Puta madre, pues eso me generaba pesadillas. Me generaba estar, ¿no? Teniendo pesadillas con animales, ¿no? Y luego que en aquel tiempo, ¿no? Teníamos una pinche tele donde todos nos sentábamos a verlas juntos en la cena o en la noche. Me acuerdo que salió una pinche película que se llamaba Ben, la rata asesina. No sé si la vieron, ¿no? Y entonces todos estábamos ahí con nuestro pan y con nuestro café, ¿no? Y estábamos ahí sentados ahí en el piso 1, pues éramos 7 hermanos, ¿no? Aparte de mi madre y de mi padre. Y cuando yo veo el pinche animal, ¿cómo hace esto? Así, hijo de su... ¿no? Y entonces, ¿qué? Cada vez que yo veía esa película, ¿no? Decía, no la voy a ver, porque me voy a revivir. Entonces me empiezo a vivir con esos pinches sentimientos que dice aquí, ¿no? Esas pinches pesadillas, empezar a vivir con esos pinches temores. Si entro a la casa, yo prefería no entrar a la casa cuando no había nadie. Yo prefería quedarme en la banqueta, ¿no? Porque decía, y cuando yo llegaba a entrar, lo que hace cuenta, llego, prendo el pinche foco, me sigo al otro, prendo esto, prendo todo, cabrón, todas las luces, todas, sin excepción, ¿no? Yo le tengo miedo a la oscuridad, pero fíjate de dónde se generó, ¿no? No es que a mí me haya sucedido algo en la oscuridad, sino lo que mis temores me llevaron a estar viviendo, ¿verdad? Cada vez que, no, va a pasar esto, y me va a pasar, y me va a pasar, y chingue tu madre, mejor ¿no? Y recuerdo que también en una ocasión, ¿verdad? Que estábamos ahí en la cocina también, ¿no? Porque la cocina, pues enfrente estaba el patio y las escaleras, y entonces estaba yo con uno de mis hermanos, el que seguía de mí, ¿no? Y de repente se baja un pinche gato negro y se para ahí enfrente, y entonces con los estos de reflejo de la luz, sus ojos ya ves cómo son amarillos, puta, se le prenden más, ¿no? Y hijo de la chingada, ¿no? Otra vez, cabrón, otra vez, ¿no? O sea, esta parte cuando me dicen a mí, ¿no? Eres un ser endeble, un ser débil, emocional. Eres un ser, ¿no? Como alcohólico, como drogadicto, como enfermo, ¿no? Que siente más que los demás. Por eso las cosas te afectan más que los demás. Es que yo me acuerdo cuando estaba ahí en el grupo, en el 24 horas, ¿no? Llegaba la familia y decía, es que, ¿por qué él sí salió así? Si tengo tantos hijos y él salió así, drogadicto, alcohólico, ¿no? Pues claro que no les puedes decir, ¿no? Porque pues es que él es un hipersensible, él siente más que los demás, las cosas en la vida, los sucesos lo han impactado más, ¿no? Y por eso salió, es diferente, es un pinche ser miedoso.
En pocas palabras, porque así nos lo pone ahí el libro, somos seres miedosos, inseguros de nosotros mismos, ¿no? Y cuando ya vienen todos esos pinches traumas, ¿no? Todos esos pinches sucesos, ¿verdad? Pues más entra el vivir el pinche terror, cabrón, ¿no? A través de mis pinches temores. Recuerdo que una vez estaba yo jugando con unos primos en la casa, ¿no? La casa todavía no tenía toda la parte de arriba, y entonces una parte estaba libre, ¿no? Como si fuera a esta altura, y me acuerdo que me fui y me escondí en la orilla, ¿sí? Y estaban unos tabiques, y voy y que me escondo así en los tabiques. Y entonces, cuando yo veo a venir a los primos que vienen a buscarme, entonces yo volteo así, y yo estaba a un paso, ¿no? Que se terminara la losa, ¿no? Y entonces cuando hago así, ¡zas, güey! Pues me voy para abajo, ¿no? Y ahí fue un esguince, porque hasta eso tuve la suerte de no fracturarme. Fue un esguince porque caí como parado y luego, ¡zas, cabrón! Me doblé, ¿no? Y esa parte fue pues que me llevaran a enyesar y bueno, un proceso, ¿no? Pero al final de cuentas yo decía, ¿no? Cuando a mí mi madre, me acuerdo en la juventud, en la adolescencia, ¿no? Me decía, ayúdame, vamos al trabajo y me ayudas a vender. Ella tenía un puesto de dulces, ¿no? Y me ayudas a vender, ¿no? Y yo iba y le ayudaba, y luego me decía, ya se acabó esto, vas a ir al mercado, ¿no? Un mercadito que estaba del otro lado, y compras esto, que me hacía una lista. Y yo agarraba, yo iba, y entonces cuando subí el puente. Cuando yo subí el puente, cuando yo iba caminando, así mis piernas iban temblando. Yo, que de las personas que iban al lado, pues yo quería agarrarme, ¿no? Porque ya desde ahí, compañero, yo ya pensaba que me iba a caer. Fíjate cómo mi temor. Entonces cuando yo subía ya lo que era el puente, y cuando ya caminaba, yo iba caminando, pero temblando. ¿No? Temblando. Entonces yo veía los pinches carros, y yo ya me imaginaba que estaba en el piso, que ya me habían aplastado. ¿Cómo es mi pinche mente enferma? Y cada vez que me mandaba, para mí, no, pues era un sufrimiento. Créeme que cuando yo regresaba y terminaba de bajar así, sin exagerarte, el último pinche escalón del puente, era como el descanso. ¿No? Ya la libré. Fíjate todo lo que mi mente imaginaba en todo ese trayecto de cruzar un pinche puente, ¿no? Y lo que antes los puentes allá, ¿verdad? Ya unos viejos, cuando tú los subías, había unos que estaban así, subías así y luego iba para casa. Entonces, aquí no hay puentes de esos. Pero cuando yo iba así en la punta de arriba, el pinche puente, pasaban los camiones pesados y pues empezaban a menear, y no, imagínate. Mi temor decía, me voy a caer, ¿no? Entonces yo empiezo a vivir ese pinche trastorno, ¿verdad? Sí, que me causa en las alturas, cabrón. A mí si tú me dices, te invito a un pasaje allá a Citlán, a México, y si me dices te pago todo, pues sí, yo voy, pero yo nomás te voy a ver cómo te suenas esas madres. ¿Por qué? Porque cuando yo lo he hecho, compañero, una vez me subí a la rueda de la fortuna aquí en Querétaro, en la feria anual. Puta madre, cuando el pinche carrito la rueda empieza a girar, yo sientes cómo te vas despegando del piso, y ¿sabes qué? Imagina que cuando está arriba el putazo que ya me estaba dando abajo. O sea, ¿hasta dónde está la pinche imaginación enfermiza, no? De mis pinches temores, ¿no? Y decía, ya que paren esta madre, iba yo con Mayra, ¿no? Y decía, ya que pare, ya que este güey nos baje, me voy a caer, cabrón, ¿no? Y ella pues sí le encanta subirse esas madres, ¿no? Y yo me acuerdo que un día que fuimos así, estaban estrenando ese pinche juego del Superman, ¿no? Y que está bien pinche alto, y entramos y dice, no, pues primero nos vamos a subir te subirás tú, yo tus madres, yo ni aunque me pagues me subo allá arriba. Cuando ella se sube, ¿no? Y yo verlo hacia arriba y volteo a ver, ¿verdad? Digo, hijo de su pinche madre, ¿no? Que se sentirá estar allá arriba, ¿no? Yo sentía que ya estaba allá arriba, cabrón, ¿no? Yo sentía que ya me iba a caer, ¿no? Estando con los pies en la pinche tierra. Pero mi mente, mis pinches temores imaginarios, ¿a dónde me llevaban? A estar, ¿no? Teniendo sus pinches miedos, ¿no?
Se llaman temores profundos, ¿no? No sé si se acuerdan de esa junta, temores profundos, ¿no? ¿Cómo estaba yo? Y entonces, compañero, pues yo me culpaba de esa situación. Nuevamente un ser temeroso que se culpa porque soy así, ¿no? Porque no tengo valor, ¿no? Porque no soy como los demás. Y empiezo a culparme de la pinche situación, cabrón. Porque déjame decirte que esa parte de vivir esa pinche culpa, ¿verdad? Pues eran también razones por las cuales yo tomaba y me drogaba. Por sentirme de esa manera. No, ya cuando me ponía pedo, cruzaba yo los puentes sin pedo. Sin pedo, los subía, ¿no? Y hasta gatas también. Pero ella no veía ese pinche temor. Fíjate cómo el pinche alcohol, ¿no? Y la droga me quitaba todo eso y venía como ese pinche valor, ¿no? Tú vente, güey, ahorita nos cruzamos. Y bien pedo, ¿no? Y nos cruzábamos, ¿no? Y no tengas miedo y la chingada, pues te sale el pinche valiente que llevas dentro, no todo reprimido, ¿no? Pero al otro día, hijo de su pinche madre, ¿no? Me acuerdo que una ocasión, ¿verdad? Me bajo del carro con una de mis hermanas, ¿no? Y íbamos en México, en una avenida grande, y veo cómo atropellan a una persona. Yo estaba chavo. Entonces, ¿eso qué me impactó? Cuando veían, antes allá vendían unas pinches revistas que se llamaban Trauma. Y en esas revistas salían todas las fotografías de los destazados, los que aplastaban, todo ahí, pinche, por eso se llamaba Trauma, porque uno quedaba traumado ahí, ¿no? De ver tanta pinche sangre, ¿no? Y cuando yo decía, no, ni nada, yo no quiero ver esto. Esa sensación, ¿no? Esa sensación horrible, ¿no? De no querer ver esas cosas, porque yo ya lo había visto. Y no, yo tenía miedo a eso, ¿no? O sea, hasta cruzar las pinches avenidas. Una vez pedo me dice un cabrón, ¿no? Me dice, no manches, güey, te dijimos que te esperaras y por poco y te aplasta el pinche tráiler, ¿no? La madre, pasaste tú, acabas de terminar de pasar la avenida, el tráiler pasó, pero seguidita atrás de ti, ¿no? ¿Cómo el alcohol te quita todo eso? Pero yo sin alcohol, puta madre, no, pues la pensaba 2-3 veces, cabrón, para hacerlo. Entonces viene esta parte, ¿verdad? Que lógicamente, pues viene una mala relación conmigo mismo, ¿no? Es una mala relación conmigo mismo, ¿por qué? Porque eso no me deja yo sentirme bien, estar bien. Vuelvo a repetir, me vuelvo un ser inseguro, miedoso, atemorizado. ¿Sí? Por eso también, compañeros, dice el cuarto paso, ¿no? No nada más en lo que se refiere a la cuestión material o al instinto material, nosotros buscamos la seguridad, sino también a veces la buscamos en otra persona que nos dé esa seguridad. ¿Por qué? Porque así yo venía inseguro, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez, ¿verdad? En un inventario, ¿verdad? Me empiezan a hablar trabajando estos aspectos, ¿verdad? Y empiezo a vivir un pinche miedo bien cabrón dentro de mí, ¿no? Porque empiezo a vivir como una pinche regresión, y yo recuerdo cuando una vez me golpearon, ¿no? Y empiezo a vivir ese pinche miedo que yo no había vivido en aquel momento por estar drogado y alcoholizado. O sea, los pinches golpes, ¿no? Que me daban, ¿no? Estando yo tirado y las patadas y todo lo que me llovía, ¿no? De los pinches madrazos, ¿no? Y en ese momento, cuando empiezo a revivir ese suceso, empiezo a vivir el verdadero miedo que en aquel momento yo no había expresado, que yo me había callado. Y entonces empiezo a sentir y empiezo a sentir ese pinche miedo, ¿verdad? De decir, no, ni madre, ya no quiero que me golpeen. A pesar de haber vivido muchas cosas, a pesar de haberme sentido también en unos momentos el más chingón, ¿verdad? También lo viví dentro del grupo, ¿no? En un momento, ¿verdad? Yo sé que la ira es la que muchas veces me ha llevado a enfrentar situaciones, ¿no? De agresión con otra persona. La ira. Pero cuando no existe ira, compañero, el miedo, ¿verdad? Y la pinche fobia también me hace que no le entre. Porque también lo viví. También lo he vivido, lo he experimentado en esa parte, ¿no? A mí si ahorita entran unos güeyes con un pinche cohete ese se chinga de su madre, yo me hago a un lado. O sea, el pinche traes esa parte. Te digo, cuando la emoción está, en este caso la ira está presente, dices, ahorita, a ver cómo. Porque muchas veces pues lo hice drogado y alcoholizado, no me importaba que
que me llegaran a agredir o que me sacaran la pistola, ¿no? Pero ya cuando estaba en un grupo decía, ni madres, ahora sí ya tengo sano juicio, yo ni madres, que no, ya no voy a permitir. ¿Por qué? Porque pues sí hubo muchos golpes, ¿no? Sí hubo muchos pinches golpes que me dieron, ¿no? Porque muchas veces yo en aquel tiempo, ¿verdad? De mis pinches vanaglorias, no, es que yo con fulano, yo con tutano, yo chingue su madre, yo era una persona que no me dejaba. Pero cuando ya descubres que era por el alcohol y por la droga, ¿no? Que era cuando tenía todavía esa pinche ira, ¿verdad? Bien grande dentro de mí, sí. Pero ya no quiero pelear. Porque la neta es que me da miedo los pinches golpes, ¿no? Porque no me es grato para mí que me golpeen, ¿no? ¿Por qué? Porque te digo, cuando empiezo a hacer esos pinches recuerdos, esas regresiones, digo, ni madre, yo no quiero, ya no quiero, ¿no? O sea, ya no quiero que me estén golpeando, como si en ese momento me estuvieran golpeando, ¿no? Ya no quiero recibir golpes. O sea, la neta es que sí me causó miedo estando ahí tirado, ¿no? Y cuántas veces no me golpearon, ¿no? Por andar de bien chingón, ¿no? Y al final me daban unas putizas, ¿no? Y todo pinche ensangrentado y todo puteado, ¿no? Y luego que a veces me llegaban cargando a la casa y me dejaban ahí enfrente de la pinche, de la otra acera, ¿no? Y salía mi familia, ¿y qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y pues no estás viendo que me dieron en la madre, ¿no? Pues todavía me preguntas qué me pasó, pero yo llegaba muy golpeado, ¿no? A veces llegaba pues con toda la cara hinchada, a veces llegaba descalabrado, con varios golpes en mi cuerpo, ¿no? Y todo eso, ¿verdad? Como yo no lo expresé y yo no lo hablé, todo eso me lo guardé, pues que era lo que venía, el miedo también a la gente, el miedo a ciertas situaciones, ¿no? A ciertas situaciones, ¿no? Cuando yo veo que se están peleando o se están agrediendo unas personas, chinguen su madre, yo me voy a la chingada, ¿no? Que yo ya no quiero pasar por eso. Pero también viene el pinche trastorno, ¿no? Hablaba otra vez el padrino, ¿no? A cómo en ese momento, cómo lo vives, ¿no? Tú ya no eres el de la pinche bronca, pero lo estás viviendo como si fueras, cabrón, ¿no? Ahorita me van a alcanzar, ahorita no se les vaya a soltar un pinche balazo, ahorita no vaya a ser que no me confundan y chinguen su madre. Empieza esa parte, ¿no? De vivir la parte emocional. Porque en toda esta parte, compañero, sí, cuando nos habla de un trastorno emocional, sí, pues es la parte de nuestros miedos, comenzando por una pinche angustia. Yo en mi niñez siempre las cuestiones de los pleitos con los padres era la parte del dinero, ¿no? De la parte del dinero, no alcanza, no esto, no lo otro, no, siempre era, ¿no? Y tú no aportas, y tú no das, y estás viendo que no alcanza para comer, y que no alcanza para mandarlos a la escuela, y todo esto, y entonces la mayor parte de los problemas siempre era esa parte, los dineros. ¿Qué es lo que pasa, compañero? Cuando yo ya tengo una responsabilidad con una familia propia, entonces yo en primera no sé enfrentar la responsabilidad, no sé ser responsable. Pero ahí no queda todo el pedo, ¿sí? Sino que en lo que vivo empezar a vivir la pinche angustia, ¿no? Y si no alcanza. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué hago? Busco la seguridad, pero no de manera equivocada. No, chingues, yo ahorita voy y le pido prestado por un tal. Y a ver, yo cómo le pago, y yo sé que le voy a pagar. Y chingues, empiezo a tener esa conducta. Y me empiezo a meter ahora en los pinches enredos, ¿no? Que muchas veces están en la cabeza, ¿no? Y vale madre, ahora ya debo tanto. Y empiezo a vivir la pinche angustia, ¿no? Ya le debo a fulano, ya le debo a sutano, y ahora cómo voy a hacer para pagar, y ahora que me pague no me va a alcanzar, y ahora qué le voy a decir a mi esposo. Empiezo a vivir la angustia, la pinche angustia. Pero cuando me hacen ver que la pinche fobia, ¿sí? Está desde la parte, ¿verdad? Sí, que yo tengo muy aquí, ¿verdad? En mi mente metido, ¿verdad? Que el dinero, ¿verdad? Debe de ser, es una seguridad. Entonces, ¿qué pasa, compañero? ¿Tengo dinero en la bolsa? Me siento seguro. ¿No tengo dinero en la bolsa? Me siento inseguro. No, la madre, no traigo dinero. Está madre, ¿no? Sí. Pero eso fue razón o fue una causa, ¿verdad?, que detonó la parte de empezar a vivir la angustia que a mí no me tocaba en mis padres, ¿no? De estar ahí presente y estar escuchando, no alcanza, no alcanza, no alcanza, no alcanza, no alcanza. Entonces yo empiezo a meterme en la pinche cabeza, ¿verdad? Es que no alcanza,
¿no? Es que mi padre no se hace responsable, es que no le hace caso a mi madre, que tiene que buscar para ganar más dinero. Fíjate cómo empiezo yo a quedarme con todos esos pinches miedos, ¿verdad? De que no va a alcanzar, ¿no? Y entonces vuelve la parte, ¿no? Porque ahí pues todos salimos afectados, ¿no? Todos los hijos, ¿no? El de dele mejor a él, ¿no? Y o dele mejor a ella lo necesita más. Fíjate cómo en esta parte, cómo llega a esa parte que vives la preocupación. Porque no es uno de los pinches trastornos, ¿verdad? Que yo, ¿verdad? He tenido la preocupación. Me preocupo porque no hay. Me preocupo porque no va a haber, ¿no? Tengo que buscar, cabrón. Y entonces cuando ya vienen las pinches, tienes las pinches deudas ya compradas, empiezas a vivir la angustia, empiezas a vivir la puta fobia, terminas con el trastorno que es la parte de la preocupación y te vuelves un ser preocupado. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? Estoy bien. Y por dentro está la pinche preocupación. Pinche madre, ¿cómo lo voy a hacer para resolver esto mañana? ¿No? Y ya nada más falta esto, y el otro, y te empiezas a preocupar por todos, ¿no? Y ta madre, y ¿por qué no va fulano al grupo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? Empieza una pinche preocupación que se llama trastorno y empiezas a vivir, ¿no? Esa parte, ¿verdad? Que dice aquí, ¿no? Una ansiedad generalizada. Y entonces, para nosotros los enfermos, utilizamos una pinche muleta emocional, llámese droga, llámese cigarro, llámese alcohol, ¿no? Y empezamos a tener una muleta emocional. ¿En dónde descargo déjame echar unos alcoholes, ¿no? Para que me calme, ¿no? Y al fin que en el pinche alcohol, todo esto se despeja, la pinche preocupación, y no hay pedo, quiero relajarme, quiero salir del estrés, quiero estar, ¿no? Quiero estar así, entonces empiezo a vivir la parte de la pinche preocupación. El pedo es que me compro muchas cosas que no me pertenecen, empiezo a preocuparme por todo y no me hago responsable de nada. Solamente vivo el trastorno, sí, que dice aquí, no, es una pinche ansiedad generalizada, ¿no? Una pinche preocupación, no hay para comer, no hay esto, no hay lo otro. Y entonces empiezo, ¿no? Empiezo a utilizar esa muleta, ¿no? Que es la que me va a ayudar, ¿no? Y es en la cual me empiezo, ¿verdad?, a recargar, ¿no? A beber y a drogarme, mi muleta emocional, la que no me va a dejar caer, ¿no? Esta parte, ¿verdad?, en donde muchas veces yo agarraba como yo antes le decía, ¿no? No muleta emocional, si le decía, es como ese pinche amortiguador, cabrón, que no te va a dejar caer, cabrón, ¿no? Pero al final de cuentas dice el libro, ¿no? Es una muleta emocional, ¿no? Entonces empiezo a entender, compañero, por qué mis pinches miedos, ¿no? ¿Por qué mi miedo a las relaciones? Pues a huevo que no me gustó la relación de mis padres, ¿no? ¿Por qué se empezaron a crear malas relaciones con una mujer? ¿Por qué se empezaron a crear malas relaciones con la pinche sociedad? ¿Por qué se empezaron a crear malas relaciones, ¿no? Con los sucesos, con las situaciones, ¿no? Por eso yo les decía, no, chingue su madre. Entonces no quieres ir a divertirte, no, yo prefiero ver cómo te diviertes tú. Fíjate cómo es ese pedo, esos pinches trastornos, ¿no? Y dice que hay trastornos, ¿verdad?, que te llevan a la pinche locura, ¿no? Porque yo llego a unos pinches psiquiátricos en donde ya llego pinche trastornado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya empiezo a ver en dónde está la pinche problemática de mi vida personal, ¿no? Cuando empiezo a ver, ay, cabrón, pues eso se detonó de esto. No, pues esto se detonó de esto. No, pues esto se detonó de esto. No, pues esto se detonó de esto, hijo de su pinche. Porque llega también esa parte de la pinche depresión en donde la cama la amas más que a tu esposo o a tu esposa, Nada más quieres estar en la pinche cama. Yo parecía que el pinche imán, la cama tenía un imán para mí, ¿no? Nada más yo decía, es que quiero descansar. No, ni madres, ¿sí? Esa parte también de huir, ¿no? De las cosas, de tu responsabilidad diaria y estar ahí sometido en una puta cama, ¿no? Fue algo que pues yo trabajé esta parte, ¿no? Sí, de la pinche depresión, de decir, ya estoy hasta la madre de estar en una pinche cama diario, no hay pinche momento que no esté, ¿no? Recurriendo a esta parte de estar depresivo, de estar temeroso, de estar pinche miedoso, de estar, ¿no? De tener miedo, porque déjame decirte que también hay otra parte de no querer salir a la calle porque le tengo miedo a la gente, ¿no? Porque no quiero hablar con la gente.
¿Cómo están los pinches trastornos? Ahí presentes. Entonces dice ahí lo que decía el quinto párrafo. Solamente, ¿verdad? Si tenemos la capacidad y la honradez, podremos ir saliendo poco a poco de esos trastornos. O sea, la capacidad la tengo. Y una de ellas es la inteligencia, y otra de ellas es la voluntad, y otra de ellas es la vida afectiva que dicen los 3 dientes del alma, ¿no? Ahí está la capacidad que el día de hoy debo de recuperar, ¿no? Entonces, lo mejor que yo puedo hacer con un trastorno, compañeros, es reconocerlo. Y regreso a lo que me decía el padrino al principio, ¿no? Diles que tienes miedo, güey. Ya no lo ocultes, ¿no? Y cuando tú lo enfrentas, lo vas a poder hacer, ¿no? Híjole, es como si yo le dijera a una mujer, yo quiero andar contigo, pero ¿sabes para qué quiero andar? ¿Para qué? Para ponerte en tu pinche madre, porque quiero humillarte, quiero esto. No, pero de pendejo se lo digo, prefiero vivir en el placer, ¿no? Porque soy una persona que estoy acostumbrada a las relaciones destructivas y la neta conmigo no te va a ir bien, cabrón, pero si tú eres pendeja y quieres andar conmigo, pues adelante, yo ya te ofrecí lo que te puedo dar, cabrón, ¿no? Y esto es lo que tengo para darte, cabrón, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué va a decir la mujer? No. Gracias por haberme dicho la verdad, ¿no? Y mejor, ahí nos vemos. Pero ¿qué es lo que pasa? No tengo la pinche, ¿verdad? Honradez y la entrega para que en ese momento poder ventilar mi mente, ¿sí? Ventilar mi mente. Yo se lo decía hace rato por un medio de WhatsApp, una compañera que está en otro lado, y me decía, padrino, pues, ¿a poco tú tienes un hijo? Le digo, sí, tengo un hijo de 5 años. Dice, yo pensé que estabas más chico. Le digo, no, mira, ahí te va mi ficha técnica, ¿no? Yo tengo 44 años de edad, ¿no? Tengo casi 20 años de ya estar con mi esposa. Tengo una hija que va a cumplir apenas la semana que entra 17 años, ¿no? Tengo tanto tiempo en un grupo, estuve tanto tiempo en el alcohol y la droga, y me dice, y le digo, ¿y sabes por qué te digo esto? Porque yo no ando buscando mujeres. Soy yo. Ay, padre, yo pensé que tú tenías 30 años, ¿no? Hoy yo acepto lo que soy. Y si me dijera, ¿cuáles son tus miedos? También te digo. Tengo miedos a la pinche responsabilidad, tengo miedo a las pinches mujeres, tengo miedo a esto, tengo miedo al otro, tengo miedo a esto. Pero ¿qué crees? Que como ya te los acabo de decir, ya no tengo miedo. ¿No? O sea, es lo que nos invita el programa, el primer paso, a aceptar, no nada más en lo que se refiere al alcohol, a la droga, a la sustancia, sino aceptar mis debilidades. Soy yo, ¿no? Soy yo. Sí. Esta parte de estar expuesto a la crítica, ¿no? Al estar expuesto, ¿verdad? A que te digan, no es por ahí así. Pues ese no es mi problema, esto es mi vida, esto es lo que yo soy. Yo no puedo decirte, lo que no soy, mentir, porque sería mentirme a mí mismo. Yo tengo que reconocer cuál es esta parte de mí, de mi vida. Esto es lo que me ha causado un chingo de problemas, ¿sí? Entonces también te quiero decir que después compré un pinche hámster y lo traía hasta aquí. Yo tengo gatos en mi casa. Yo en la noche me paro sin ningún pinche temor al baño. Esas pinches cosas de las que muchas veces no se habla, ¿no? Nada más se habla de la chingonería. Yo digo, ¿cuál terapia se va? No, yo soy de la chingada, no. Hoy ya no me tengo miedo a la mujer. Puedo hablar, ¿no? Y poderme acercar y decir, oye, pero aquí estoy. No me debes de gritar, no tienes por qué hacerlo, aquí estoy. Vamos a hablar. Ya no es esa parte de intolerancia. Ya no le tengo miedo a mi madre, mucho menos le tengo miedo a la muerte, como algún día también lo tuve. Hoy sí me paso un pinche puente yo solo. ¿Entiendes? O sea, decían antes, lo mejor de los miedos es enfrentar. Subo siempre a la tribuna y siento miedo, si me tiemblan las piernas.
Pero cuando ya empiezo a hablar, pinche miedo se fue. ¿Entiendes? Eso es lo que en un momento dado, ¿verdad? Pues me van llevando el programa a enfrentar mis propios miedos. Hoy sí tengo miedo a tomar, hoy sí tengo miedo a drogar, hoy sí tengo miedo. Pero ¿sabes qué? También me enseñaron aquí que el miedo puede ser mi mejor aliado en esos momentos. Y entonces, ¿cuándo el miedo me va a funcionar? ¿Sí? Para no regar, para no gritar, para no golpear, para no ofender, ¿no? Para poder llevar con mi esposa, ¿verdad? Desde aquella vez que lo platicamos, ¿no? Poder comunicarnos y no llegar a gritos, no llegar a golpes, no llegar a nada de eso. Sí. Hoy sí tengo tolerancia a los niños. Ahorita que andaba el niño ahí me daba risa. Pinches envidiosos quisieran tener esa energía que tiene. Yo sí quisiera tener esa energía que tiene él de correr y vale madres. Ahora, hace rato fuimos aquí al banco y el pinche puente que está allí está así. Y luego así, vale madres, le digo a mi esposa, ya me cansé y todavía ni se fueron ni la mitad del pinche puente, ¿no? O sea, esa es la parte, ¿no? Que yo a veces si un niño tiene esa energía, sube y baja, sube y baja, sube y baja, pinche energía que yo quisiera tener, ¿no? Pero cuando yo me doy cuenta de todo eso, compañero, pues el día de hoy sí es verdad que todas las herramientas me las ha dado el programa, no ha sido por mis chingonerías. Ahí dice, ¿no? Que el programa te va a despertar la capacidad para que estés honrado, o sea, para que te entregues a esas situaciones, ¿no? Y las enfrentes, ¿sí? Y las enfrentes, ¿sí? Y Dios me ha dado la capacidad, ¿no? De poder irla resolviendo, ¿sí? Para poder decir, ¿sabes qué, compañero? Hoy no tengo miedo a la carencia. Hoy no tengo miedo a la carencia. Y la he vivido muchas veces, pero hoy yo no tengo miedo a la carencia. ¿Por qué? Porque nunca me ha faltado un plato de comida en la mesa. A pesar de estar bien pinche jodido y de decir, pues aunque ya comemos huevos o frijoles porque no hay para más, porque nada más traigo 100 pesos o nada más traigo 60 pesos, y no, aunque sea cómprate unas tortillas, cómprate un huevo y ahorita no lo comemos, ¿no? Porque también no me puedo quejar. En estos momentos yo decirle a Dios, es que te has olvidado. No, también he traído dinero en la bolsa como para irme a lo mejor y también he comido de lo mejor y también me he metido y me he dado, y si vamos a comer aquí, pero aquí salen tanto, vamos a comer. Pero también así como me disfruto las buenas, también me disfruto las malas, ¿no? Y si hoy no comimos en un buen restaurante, porque pues eso será como unas 2 veces al año, pues ahora comemos en la mesita, ¿verdad? Hazte unos huevitos, hazte una quesadillita, hazte esto, y vamos a darle gracias a Dios porque hoy también tenemos. Ya no tengo miedo de esa parte de la carencia. Hoy he aprendido a tener nada más lo que necesito. Pero también el trastorno se revela de repente. Y yo digo, no, solo por hoy no. Solo por hoy quiero aprender a vivir en una sencillez. Y con eso te comparto, compañero. Gracias. Bueno, te voy a dar vida a la